Ok, gracias. Bueno. Tercer paso, la Dirección General de Trabajo debe examinar si los mencionados documentos, ¿qué documentos? Pregunto. El acta y los estatutos. Muy bien. Ahí estamos, se ajustan a las disposiciones legales. En caso afirmativo, es decir, si se ajustan, previo al visto bueno del despacho superior, procederá a realizar la inscripción del sindicato en el libro de personas jurídicas del registro público de sindicatos. Que no se les olvide eso. ¿Dónde en qué libro queda inscrito un sindicato? Libro de personas jurídicas del registro público de sindicatos. ¿Estamos? Con declaración expresa de que en la redacción de los estatutos se observe la legalidad respectiva. Dicho trámite deberá ser dentro del plazo de 10 días hábiles. Es decir, viene la Dirección General de Trabajo y verifica que sí cumple con todas las legalidades, el acta constitutiva y los estatutos, resuelven afirmativamente la inscripción. Tienen el plazo de 10 días hábiles para la Dirección General de Trabajo, tiene el plazo de 10 días hábiles para inscribir este nuevo sindicato en el libro de personas jurídicas del registro público de sindicatos. ¿Estamos? Bueno, cuarto paso. Dentro de los 15 días siguientes a la respectiva inscripción, es decir, ya están inscritos. El sindicato Trabajadores por Guatemala ya está inscrito, ¿verdad? Bueno, dentro de los 15 días siguientes a la inscripción, no después, es dentro, es decir, puede ser desde el primero hasta el 15º día. ¿Estamos? A la respectiva inscripción deberá publicarse en el diario oficial en forma gratuita un resumen de la resolución que aprobó los estatutos y reconoce la personalidad jurídica del sindicato. ¿Quién va a hacer esta publicación? ¿Quién creen? Lógica jurídica. El diario oficial de Centroamérica, Alic. Buenas tardes. No. Sí, buenas tardes. No en dónde, sino quién hace esta publicación. El Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo, Alic. Ajá. Bueno. ¿Por qué creen que hacen esta publicación? Pregunto. ¿O por qué se hacen las publicaciones en los diarios oficiales? Para que esté legalizado. Pero hay una... Para que sea el conocimiento del público en general. Ajá. Por si alguien desea impugnar. Ajá, perfecto. Por si alguien quiere realizar una impugnación, Lick, y que sea transparente a todos los agremiados, porque no puede ser a todo el público, es a los agremiados, a los interesados. Ahí estamos. ¿Por qué es que se publica? Por puramente casos de impugnación. Entonces, una vez publicada, ¿verdad? En el diario oficial, ¿qué impugnación cabe en contra de esta resolución que aprobó los estatutos y reconoció la personalidad jurídica del sindicato? Procede el recurso de revocatoria. ¿Cuándo? Primero, si se comprueba que existen errores insubsanables, lo cual puede impedir la inscripción del sindicato. Y segundo, cuando al existir errores subsanables, estos no se enmiendan por la parte interesada. Cuando existen estos dos peligros procesales, es decir, errores insubsanables y errores subsanables, pero que no se subsanan, cabe el recurso de revocatoria. ¿Estamos? ¿Qué pasa si nadie impugna? Pues no hay problema, ¿verdad? Obviamente, es en dado caso, se impugne. Únicamente la comprobación de errores o defectos insubsanables pueden determinar resolución desfavorable del titular de la Dirección General de Trabajo, cuyo texto debe comunicarse sin pérdida de tiempo a los interesados para que se opongan interponiendo recurso de revocatoria o procedan a formular nueva solicitud. Es decir, a mí como sindicato me notifican, miren, hubo una impugnación y si es apegada a derecho la declaramos con lugar. Entonces, usted puede impugnar esa resolución o ya sea proceder a formular una nueva solicitud. Si se trata de errores o defectos subsanables, se deberán comunicar a los interesados, ¿a quién? Obviamente al sindicato, ¿verdad?
para que procedan a enmendarlos o, en su caso, a interponer recurso de revocatoria. ¿Estamos claros en esto? Licenciado, Pregunto. disculpe una consulta. Dígame. En el tercer paso, no sé si fui yo la que me perdí, pero Ajá. no sé si habla del inciso C o el inciso D, porque en el inciso D muestra que son 20 días hábiles, pero en el D muestra 10. Espéreme, vamos a ver. Del tercer paso me está hablando, ¿verdad? Sí, que en el inciso C habla de 20 días y en el inciso D habla de 10 días, Ujú. pero no sé si fui yo la que me perdí. Espéreme, ahorita vamos a ver. No, sí, gracias por la... Son 20. 20, ajá, el primero para que lo presenten. Espérenme, vamos a corroborar. Gracias, yo. Así es que me gusta que me corrijan. 20 días hábiles el primero, ¿verdad? Después de la Asamblea Constitutiva. Perfecto. Segundo paso, se acompaña el acta constitutiva y los estatutos, ¿verdad? Mm. Sí, es 20 días hábiles. Ahorita lo corregimos de una vez. ¿Alguien levantó la mano? Ahí está. Gracias, compañero, ¿vio? Ok, licenciado. Bueno, 20 días hábiles estamos, ¿verdad? Esto es en el tercer paso, es decir, cuando ya declararon que sí cumple los requisitos del acta constitutiva y los estatutos, entonces ordenan su inscripción en el libro respectivo, ¿verdad? Tienen 20 días hábiles para que la Dirección General de Trabajo tiene 20 días hábiles para hacer este trámite e inscribirlo, ¿verdad? Bueno, cuarto paso, ¿sí vamos bien? Mire, hágame favor, léame el artículo, el inciso D, ya me confundí. Inciso D. La Dirección General de Trabajo debe examinar si los mencionados documentos se ajustan a las disposiciones legales. En caso afirmativo, previo el visto bueno del despacho superior, procederá a realizar la inscripción del sindicato en el libro de personas jurídicas del Registro Público de Sindicatos, con declaración expresa de que en la redacción de los estatutos se observó la legalidad respectiva. El trámite a que se refiere este artículo no puede exceder de 10 días hábiles, contados a partir de la recepción del expediente, bajo pena de destitución del responsable de la demora. Dentro de los 15 días siguientes a la respectiva inscripción, deberá publicarse en el Diario Oficial, en forma gratuita, un resumen de la resolución que aprobó los estatutos y reconoce la personalidad jurídica del sindicato. Ahí es donde empieza mi duda, porque no sé si es del C o No, del... porque hay dos cosas iguales, ¿verdad? Sí, Espérenme, vamos a ver. Es que yo creo que este D es cuando existió impugnación. Espérenme, que ya me confundí.
Yo creo que lo que dice el artículo, que el tiempo que tiene la dirección para examinar los mencionados documentos es de 10 días hábiles, contados a partir de la recepción del expediente. Ajá, en el D. Y en el C dice 20. Bueno, vámonos por el C. Es que el C creo que es para lo de la resolución donde reconocen la personalidad jurídica. Ajá. Reconocen la personalidad jurídica. El C, que tienen 20 días hábiles contados a partir de la recepción del expediente, porque establece la Dirección General de Trabajo debe examinar si los mencionados documentos se ajustan a las disposiciones legales. En caso afirmativo, dictará resolución favorable, es decir, ya dictan una resolución que debe contener el reconocimiento de la personalidad jurídica del sindicato, aprobación de estatutos y orden de su inscripción en el registro público de sindicatos. El trámite a que se refiere este artículo no puede exceder de 20 días hábiles contados a partir de la recepción del expediente. Bajo pena de destitución del responsable de la demora, dentro de los 15 días siguientes a la respectiva inscripción deben publicarse en forma gratuita la resolución que ordena su inscripción. Hasta ahí está la resolución, ya hay resolución, entonces 15 días y se tiene que publicar, ¿estamos? Entonces, la Dirección General de Trabajo no puede negarse a resolver favorablemente la solicitud si se ha formulado conforme a las disposiciones legales. Únicamente la comprobación de errores o defectos insubsanables pueden determinar resolución desfavorable del titular, la Dirección General de Trabajo, cuyo texto debe comunicar. D. La Dirección General de Trabajo debe examinar si los mencionados documentos se ajustan a las disposiciones legales. ¿No? Certificación extendida. Pero se entiende como que repitieron. Lo único que cambia es por el visto bueno del despacho superior. Sí, es que el D es entonces el definitivo. ¿Por qué? Porque ya hay visto bueno del superior, ya se pasó la etapa de impugnación. Vamos a ver. No, porque hasta abajo dice. Creo que es cuando se tiene algún tipo de error que tiene que subsanar el sindicato. Ajá. Sí, yo también considero que este D es cuando la primera resolución. Fíjese que estoy viendo aquí que en el C dice aprobación de sus estatutos y orden de su inscripción en el registro público de sindicatos. Ajá. Y en el D dice. Ya es en el libro. Procederá a realizar, jurídicos del sindicato en el libro de personas jurídicas del registro público de sindicatos. Esta es ya la resolución definitiva, la del D. La única diferencia. Digamos que ahí ya pasó la etapa de impugnación en la D. Ya, ahí ya pasó. Pero mire, si usted sigue leyendo el D, dice, dentro de los 15 días siguientes a la respectiva inscripción deberá publicarse en Diario Oficial en forma gratuita un resumen de la resolución que aprobó los estatutos y reconoce la personalidad jurídica del sindicato. Únicamente la comprobación de errores o defectos insubsanables pueden determinar resolución desfavorable de la Dirección General de Trabajo, cuyo texto debe comunicarse sin pérdida de tiempo. O sea, es impugnable otra vez. Bueno, vamos a dejar eso en stand-by porque sí. Vuelvo a repetir lo mismo, vuelvo a abrir los medios de impugnación. Ajá, es que es lo que le digo. La primera, yo entiendo que la primera, y así lo he entendido siempre. También en el C, lo que hay que publicar es la resolución que ordena su inscripción. Que ordena. Y en el D lo que hay que publicar es la resolución que aprobó los estatutos y reconoce la personalidad jurídica del sindicato. Y ya está la resolución en el libro. O sea, ya está la inscripción en el libro de personas jurídicas. El libro de personas, Sí, entonces voy a cambiar esta diapositiva, ¿oyeron? Pero como no se las voy a subir hoy porque no hemos terminado, no vamos a terminar, pero sí, en una reconoce los estatutos,
y ordena una resolución favorable, perdón, que debe contener el reconocimiento de la personalidad jurídica y ordena su inscripción. Y ahora en el otro, Es que en los dos mencionan la inscripción en el registro público del sindicato. y procederá a realizar la inscripción del sindicato en el libro de personas jurídicas con declaración expresa que en la redacción de los estatutos se observó la legalidad respectiva. En la primera es la orden y en la D ya se procede a inscribir. A la inscripción en el libro. Bueno, ahí dejemos esto en el 218 y la próxima clase ya les digo cómo es. Pero yo sí considero que es repetitivo esto. Porque los dos abren a impugnación otra vez. ¿O solo yo lo miro así? Tal vez, bueno. Sí, los dos abren a otra vez impugnación. Ajá. Bueno, entonces dejemos ese pedacito en stand-by y vámonos al último paso. Una vez inscrito el sindicato, es decir, ya está en el libro respectivo inscrito el sindicato, la Dirección General de Trabajo debe enviar a sus personeros transcripción del acuerdo correspondiente y devolverles una copia de cada uno de los documentos presentados de conformidad con el párrafo segundo del artículo 218, debidamente sellada y firmada en sus folios por el jefe respectivo. Todo dentro del tercer día, lo correspondiente a originales deben ser archivados. Esto está regulado en ya les digo, artículo 219, el párrafo siguiente al inciso D, que alguien me haga favor de leerlo. Una vez inscrito el sindicato, el Departamento Administrativo de Trabajo debe enviar a sus personeros transcripción del acuerdo correspondiente y devolverles una copia de cada uno de los documentos presentados, de conformidad con el párrafo segundo del artículo 218, debidamente sellada y firmada en sus folios por el jefe respectivo. Todo dentro del tercer día. Los correspondientes originales deben ser archivados. ¿Continúa? Ahí está. Sí, no, ahí está bien, gracias. Entonces, este quinto paso, si quieren, lo ponen ahí a la par de este párrafo, ponen último paso, el trámite de inscripción o paso final del trámite o finalización del trámite de inscripción, para que tengan ustedes un chivito ahí, ¿verdad? Bueno, vamos con el derecho de inamovilidad. Este está regulado en el artículo 209 del Código de Trabajo. ¿Alguien me hace el favor de leer el 209? Artículo 209. Los trabajadores no podrán ser despedidos por participar en la formación de un sindicato. Perdón que lo interrumpa ahí. ¿Ante qué derecho estamos acá? Ya lo vimos la clase pasada. ¿De inamovilidad? No. Ese es el que estamos viendo ahorita, pero ¿se acuerdan que vimos sindicalismo? Hay uno que vimos que yo les dije, este se divide en dos, individual y colectivo. Libre sindicalización. Libre sindicalización. Libertad sindical, ajá. Y sí, porque en la libertad sindical, ¿se acuerdan que vimos que podía ser en cuanto a la persona? Yo como trabajador, así me quiero afiliar o no me quiero sindicalizar o no. Y como grupo que nosotros queremos formar un sindicato. Ahora, ¿cuál era la diferencia y lo hablamos la clase pasada, la libertad sindical y la libertad de afiliación? Yo me recuerdo, Lick, que la libertad de afiliación es, ahí sí que como bien mismo la palabra lo dice, ¿verdad? La libertad de poderse afiliar, y la libertad de sindicalización es, para mi punto de vista,
es si se puede llegar a conformar o no una organización. Sí, está bien, le entiendo su idea, yo lo explicaría más fácil. En la libertad sindical puede ser individual o colectiva. Individual es cuando yo tengo la libertad de sindicalizarme, yo, Jorge Almengor. Y colectivamente cuando yo, Pedro, Juan, Mateo, Lucas, 20 personas queremos conformar un sindicato. En el derecho o la libre afiliación, solo yo puedo afiliarme, no puedo obligar o no puedo decidir sobre el derecho a afiliación de las otras 20 personas o de las otras 10 personas si quieren o no pertenecer a un sindicato. ¿Sí me explico? Sí. Bueno. Siga, por favor, compañero, con el 209. Okay. Gozan de inamovilidad a partir del momento en que dan aviso por cualquier medio escrito a la Inspección General de Trabajo, directamente o por medio de la delegación de esta en su jurisdicción, que están formando un sindicato y gozarán de esta protección hasta 60 días después de la inscripción del mismo. Si se incumpliere con lo establecido de este artículo, él o los trabajadores afectados deberán ser reinstalados en 24 horas y el patrono responsable será sancionado con una multa equivalente de 10 a 50 salarios mínimos mensuales y vigentes para las actividades no agrícolas, debiendo además pagar los salarios y prestaciones económicas que estos hayan dejado de percibir. Si el patrono persiste en esta conducta por más de 7 días, se incrementará en un 50% la multa incurrida. Si algún trabajador incurriera en alguna causal de despido de las previstas en el artículo 77 de este código, el patrono iniciará incidente de cancelación de contrato de trabajo para el solo efecto de que se autorice el despido. Pregunto, ¿todos tienen lo mismo que leyó el compañero en sus códigos? Sí. Bueno, entonces estamos en la misma línea. Ajá. Solo una duda, Alec. Dígame. Es que, como aquí dice que por cualquier medio escrito que se le menciona a la Inspección General de Trabajo, pero en el 218 dice que la solicitud debe ser a la Dirección General del Trabajo. Entonces me quedaba la duda. No, pero eso es para acuérdense que el 218 es para la inscripción. Aquí estamos hablando cuando él da aviso que pertenece al sindicato. Oh, ya. No confunda. Sí entendió. Ajá. La 218 es la solicitud que presentan para conformar un sindicato. Este que se está hablando aquí es para avisar que pertenece a un sindicato y por ende se le dispara el derecho de inamovilidad. Oh, ya comprendí. ¿Sí? Bueno. Gracias, Alec. De nada. Vamos con los órganos del sindicato y sus principales atribuciones, es decir, quiénes son aquellos órganos que conforman el sindicato y obviamente voy a hablar sobre sus principales atribuciones porque si hablo de todas, no terminamos. 222, artículo 222 establece la Asamblea General. ¿Alguien me lee el artículo 222? Son atribuciones exclusivas de la Asamblea General. A. Elegir a los miembros del Comité Ejecutivo y del Consejo Consultivo por periodos no mayores de 2 años. B. Remover total o parcialmente a los miembros del Comité Ejecutivo y del Consejo Consultivo cuando así lo ameriten las circunstancias y de acuerdo con los estatutos. C. Aprobar la confección inicial y las reformas posteriores de los estatutos. D. Aprobar en definitiva los contratos colectivos de trabajo y los pactos colectivos de condiciones de trabajo y otros convenios de aplicación general para los miembros del sindicato. El comité... Siga la siguiente. Fijar las cuotas extraordinarias. F. Decidir el ir o no ir a la huelga, una vez declarada legal o justa, en su caso por el tribunal competente. G. Acordar la fusión
con otro u otros sindicatos y resolver en definitiva si el sindicato debe adherirse a una federación o separarse de ella. H. Hasta ahí, gracias. Bueno, entonces, si se dan cuenta, la Asamblea General decide todo en cuanto al sindicato. Ahora vamos a ver, alguien que me diga por lógica, ¿quiénes creen que conforman la Asamblea General? Estamos diciendo que hacen todo al final deciden sobre todos los movimientos del sindicato. Ahora pregunto, acuérdense que estamos ante una organización laboral. ¿Cómo se rige el laboral? Por democratividad, por socialismo. Entonces pregunto, ¿quiénes creen que conforman la Asamblea General? El comité ejecutivo y el patrón. ¿Cómo? La asamblea general. Ajá, ¿quiénes conforman la Asamblea General? El comité ejecutivo, los afiliados. No. ¿Todos los afiliados? Todos los afiliados, perfecto. ¿Por qué creen que todos los afiliados lo conforman? El que me dijo todos los afiliados, que me fundamente, no con artículos, sino con lógica. Porque forman parte de la misma organización y todos están afiliados por un mismo fin. Entonces, bajo ese mismo fin, van a buscar la consecución de sus intereses, de los intereses que tenían planteados como sindicato. Muy bien. Bueno, entonces miremos, pues la Asamblea General es el órgano supremo del sindicato. Es decir, este es lo hasta arriba de un sindicato y está conformado obviamente por todos sus afiliados. Esto conforme al artículo 221, literal I. El I establece la época y procedimientos para la celebración de las asambleas generales, sean ordinarias o extraordinarias, así como los requisitos de publicidad escrita que debe someterse cada convocatoria. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estas asambleas generales se convocan, ya hay ordinarias que tienen que ir, supongamos, una vez al mes, por decirles algo. Esto va a depender de los estatutos, cómo los hayan conformado. Supongamos que sea una vez al mes. Una vez al mes se convoca a asamblea y supongamos que hay 100 afiliados, un ejemplo. Pregunto, ¿alguien sabe qué es quórum? Sí, ¿Qué? es bueno, en este caso tiene que ser la mitad más uno de la Asamblea General para que se pueda llevar a cabo la actividad, porque si no está la mitad más uno, pues no existiría el quórum necesario para poder realizar la asamblea. Perfecto, eso es. Entonces, siempre que antes se convoca, ¿verdad? Supongamos convocan para este viernes y no hay quórum, como se le llama, no se puede llevar a cabo la asamblea ordinaria. ¿Estamos? Ahora pregunto, ¿por qué tiene que haber quórum o por qué creen ustedes que tiene que haber quórum para que se pueda llevar a cabo una asamblea general? Para poder aprobar todos los puntos que se van a tratar en la misma, si no, pues no tendría validez. Entonces, ustedes, ¿qué nombre o ¿cómo les puedo formular esta pregunta? Cuando hablamos de la Asamblea General de un sindicato, ¿ante qué función está ejerciendo este sindicato? Es decir, fiscalizadora, preventiva. ¿Ante qué? O sea, ¿a qué se parece mucho de los poderes del Estado? ¿A qué se parece mucho esta Asamblea General? Perfecto. Entonces, ¿qué es la Asamblea General? Es el órgano legislativo del sindicato. ¿Por qué? Porque las decisiones que en ella se toman son de carácter obligatorio y general, siempre y cuando haya quórum y se pueda llevar a cabo la asamblea. ¿Estamos? ¿Alguna duda en cuanto a la Asamblea General?
Alguien oí que me dijo que estaba conformado por los afiliados y el patrono. ¿Cómo así el patrono? ¿Qué tiene que ver el patrono en una asamblea general de un sindicato de trabajadores? Pregunto. A menos de que estuviera afiliado, sí, pero de lo contrario, no. Y contésteme usted, ¿existen aquí los sindicatos mixtos? Pregunto. No, Lick. No, es que obviamente no, un patrono nunca puede pertenecer a un sindicato de trabajadores, ¿verdad? Son intereses diferentes, son objetos diferentes. A menos que sea empleado también, Lick. A menos que compre un par de empleados y los meta ahí. Bueno, esos ya son otros 20 pesos. Pero que él ¿cómo va a estar afiliado a un patrón? ¿Acaso tiene el requisito indispensable para poder pertenecer a un sindicato de trabajadores, ser trabajador o no? No, porque no es trabajador, es patrono. Pues por eso les digo, entonces definitivamente no, ¿verdad? Bueno, ¿alguna duda con la Asamblea General? No, ninguna, Lick. Bueno, estas son las demás atribuciones que tiene la Asamblea General: aprobar o improbar los proyectos del presupuesto anual que debe presentarle cada año al Comité Ejecutivo e introducirle las modificaciones que juzgue convenientes. Aprobar e improbar la rendición de cuentas que debe presentar el Comité Ejecutivo. Si se dan cuenta, desde ya pueden, cuando miremos qué es el Comité Ejecutivo, desde ya me pueden decir qué es, ¿verdad? Es el encargado del dinero. Autorizar toda clase de inversiones mayores de 100 quetzales. Obviamente, 100 quetzales aquí es donde se autorizan todas las inversiones del sindicato. ¿Por qué? Porque ¿qué inversión es menos de 100 quetzales en esta época? Ninguna, ¿verdad? Solo que autoricen comprar, ¿qué? 10 Coca-Colas de 5 o 10 Coca-Colas de 5, ¿verdad? O sea, esto ya es letra muerta. Entonces, siempre todas las inversiones se tienen que autorizar en la Asamblea General. Acordar por las 2/3 partes de la totalidad de los miembros del sindicato la expulsión de aquellos asociados que sean acreedores a esa medida. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué tiene que haber quórum? Porque aquí ya habla de 2/3 partes de la totalidad de los miembros del sindicato. Cualesquiera otra expresamente le confieran los estatutos o el código o sus reglamentos o que sean propios de su carácter de suprema autoridad directa del sindicato. Y las resoluciones relativas a los asuntos contemplados en este artículo 222 del Código de Trabajo deberán acordarse con el voto favorable de la mitad más uno de los afiliados que integran el quórum de la asamblea respectiva, salvo lo relativo a los incisos primero y segundo de estas atribuciones, en los que se requiere el voto favorable de las 2/3 partes de dicha asamblea. ¿Se dan cuenta? Todos tienen que ser mitad más uno, a excepción de el primer inciso y el segundo. Espérame. ¿Cuál dijimos que era los incisos B y C? Entonces aquí va: remover total o parcialmente a los miembros del Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo. Este es por las 2/3 partes. Y el C, aprobar la confección inicial y las reformas posteriores de los estatutos. Y el inciso K, que obviamente lo dice taxativamente, ¿verdad? Lo establece taxativamente. Acordar por las 2/3 partes de la totalidad de los miembros del sindicato la expulsión de aquellos asociados que sean acreedores a esa medida. Bueno. ¿Estamos en cuanto a la asamblea? Pregunto. Sí, no. Sí, todo claro. Sí, Lick. Muy bien. Vamos con el comité ejecutivo. Solo permítanme.
Bueno, ahora vamos con el comité ejecutivo. Ya vimos asamblea general, toca comité ejecutivo. Es el que tiene la representación legal del sindicato. Es decir, atacan al sindicato, ¿dónde está el representante legal? En el comité ejecutivo. Y es el encargado de hacer cumplir lo acordado por la asamblea general. Entonces, si se dan cuenta, este cumple dos funciones. Primero, de representación, y segundo, tiene el poder coercitivo. Se me fue el nombre. No es coerción porque... Bueno, la cosa es que representa al sindicato y es el encargado de hacer cumplir el poder coercitivo, quise decir, pero no es... Bueno, es el encargado de hacer cumplir lo acordado por la Asamblea General. ¿Cómo está conformado este comité ejecutivo? El número de sus miembros no puede exceder de 9 ni ser menor de 3. ¿Estamos? Ni menos de 3 ni más de 9. Entonces, ¿qué quiere decir? 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9. Y hasta 5 de sus miembros gozan de inamovilidad en el trabajo que desempeñen. Es decir, el comité ejecutivo de este sindicato Trabajadores por Guatemala está conformado por 9 personas. De esas 9, solo 5 gozan de inamovilidad. ¿Estamos? Bueno, en sus actuaciones es responsable directamente ante los afiliados del sindicato, pudiendo además representar judicial y extrajudicialmente a cada uno de los miembros del sindicato que así lo soliciten. Entonces, ¿dónde están o en qué órgano del sindicato están cuando llego? Yo soy afiliado y me presentaron una queja en mi trabajo y me mandaron a régimen y necesito que me auxilie un abogado, que me represente un abogado en el comité ejecutivo. ¿Estamos? El funcionamiento e integración del comité ejecutivo se rige por estas reglas reguladas en el artículo 223 del Código de Trabajo. Esa era la palabra, mire, ejecutar, no se me venía. ¿Alguien me lee el 223, por favor? ¿Alguien? ¿Ninguno? ¿No tienen ganas de leer hoy? Artículo 223, dijo licenciado. 223, por favor. El funcionamiento e integración del comité ejecutivo se rige por estas reglas. Inciso A. Es el encargado de ejecutar y cumplir los mandatos de la Asamblea General que consten en el libro de actas y acuerdos y lo que exijan los estatutos o las disposiciones legales. Sus funciones son, en consecuencia, puramente ejecutivas y no le dan derecho a sus miembros para arrogarse atribuciones que no les hayan sido conferidas. Inciso B. Sus miembros deben ser guatemaltecos de origen y trabajadores de la empresa o empresas, cuando se trate del sindicato de las mismas, de la profesión, oficio o actividad económica que corresponda. En caso de sindicatos gremiales o independientes, la falta de alguno de los requisitos implica la inmediata cesación en el cargo. Inciso C. El número de sus miembros no puede exceder de 9 ni ser menor de 3. Inciso D. Los miembros del comité ejecutivo gozan de inamovilidad en el trabajo que desempeñen durante todo el tiempo que duren sus mandatos y hasta 12 meses después de haber cesado en el desempeño de los mismos. Dichos miembros no podrán ser despedidos durante el referido periodo, a menos que incurran en causa justa de despido, debidamente demostrada por el patrono en juicio ordinario ante Tribunal de Trabajo competente. Ahí la voy a detener un poquito, ahí la voy a detener. Muy bien. ¿Se dan cuenta cómo este derecho a inamovilidad no quiere decir, estoy blindado, puedo llegar borracho, no puedo ir a trabajar, puedo robar, puedo acosar a compañeras, puedo hacer lo que yo quiera porque tengo derecho a inamovilidad y no me pueden despedir? No, ¿verdad?
Obviamente, si yo como trabajador y pertenezco al comité ejecutivo, tengo derecho a inamovilidad, tengo 20 años de trabajar en la empresa, pero yo cometo una causal de despido y se prueba esta causal de despido y el tribunal o el juzgado de trabajo y previsión social determina que sí, yo soy culpable de esta causal de despido, por ende me condenan, no importa que haya sido el comité ejecutivo, no importa que haya tenido derecho a inamovilidad, no importa que hayas trabajado 20 años en la empresa, me despiden, me despiden. ¿Estamos claros en esto de derecho a inamovilidad? Sí, Lick. Bueno, Sí, licenciado. siga, gracias. Siga, por favor. Inciso E. El conjunto de sus miembros tiene la representación legal del sindicato y la misma se aprueba con certificación expedida por el Departamento Administrativo de Trabajo. Sin embargo, el comité ejecutivo puede acordar por mayoría de las 2/3 partes del total de sus miembros, delegar tal representación en uno o varios de ellos, para todo o para asuntos determinados, pero en todo caso con duración limitada. Dicha delegación es revocable en cualquier momento y su renovación se prueba mediante certificación del acuerdo respectivo, firmado por la mayoría absoluta de los miembros del comité ejecutivo y por el jefe del Departamento Administrativo de Trabajo, o en su defecto por un inspector de trabajo. Ni los comités ejecutivos ni sus miembros integrantes como tales pueden delegar la representación del sindicato, en todo o en parte, ni sus atribuciones a terceras personas por medio de mandatos o en cualquier forma. Inciso F. Las obligaciones civiles contraídas por el comité ejecutivo en nombre del sindicato obliga a este siempre que aquellos hayan actuado dentro de sus atribuciones legales. Inciso G. Es responsable para con el sindicato y para con terceras personas en los mismos términos en que lo son los mandatarios en el derecho común. Esta responsabilidad es solidaria entre todos los miembros del comité ejecutivo, a menos que conste fehacientemente en el libro de actas que alguno de ellos, en el caso de que se trate, emitió su voto en contrario. Inciso H. Puede representar judicial o extrajudicialmente a cada uno de los miembros del sindicato en la defensa de sus intereses individuales, de carácter económico y social, siempre que dichos miembros lo soliciten expresamente. Y está obligado a rendir a la Asamblea General por lo menos cada 6 meses cuenta completa y justificada de la administración de los fondos y remitir ahí la paro, perdón, gracias. ¿Se dan cuenta en este inciso I? Ahí es donde le da otra función a este comité miren, pues ya se me están confundiendo. Comité ejecutivo. Ya dijimos que las primeras atribuciones que le daba era la representación legal del sindicato y de sus afiliados y la función de ejecutar todo lo que se haya acordado en la Asamblea General. Y en este inciso I es donde le da parte de estas dos funciones, la de representación y la de ejecución, le da la función administrativa de fondo, es decir, la administración del dinero que tiene el sindicato. ¿Estamos? Entonces, yo les pregunto, ¿cuáles son las 3 funciones primordiales que tiene el comité ejecutivo? De representación, de ejecución y de administración de fondos. ¿Estamos? ¿Cómo está conformado el sindicato? El comité ejecutivo. Pregunto. No más de 9 ni menos de 3. Ajá. ¿Qué requisitos deben de tener? Son 2. Ser guatemaltecos y Trabajadores de la empresa.
Ahí estamos, y trabajadores de la empresa. ¿Todos sus miembros gozan de inamovilidad? Sí. Bueno. Ahora vamos, ¿alguna duda en cuanto a al comité ejecutivo? Ninguno le... Muy bien. Disculpe, Dígame. los directivos gozan de inamovilidad durante el periodo sindical, pero también gozan de una inamovilidad después del periodo sindical. ¿Cuántos son los meses después? Ahorita le contesto. Ahí lo leyó la compañera, pero ahorita le contesto. 12 meses. 12 meses. Ajá. Son 12 meses. 12 meses. Es decir, durante el periodo, inciso D, los miembros del comité ejecutivo gozan de inamovilidad en el trabajo que desempeñen durante todo el tiempo que duren sus mandatos y hasta 12 meses después de haber cesado con el desempeño en el desempeño de los mismos. Dichos miembros no podrán ser despedidos durante el referido periodo, a menos que incurran en causa justa de despido. ¿Estamos? Pregunto, ya lo vimos, pero solo para que vayan haciendo enlace. ¿Cuánto es el periodo máximo que puede durar un comité ejecutivo? Lo vimos en la Asamblea General. 2 años en el periodo. Ajá, no mayor a 2 años. Pueden durar 6 meses, 7 meses, 1 año, año y medio, año 11 meses, pero no pueden durar más de 2 años, es decir, 24 meses, ¿verdad? ¿Estamos? Bueno, ahora vamos con el consejo consultivo. Quiero ver si me da tiempo. Sí, rapidito. Artículo 224. El consejo consultivo es un órgano con funciones puramente asesoras y sus miembros deben de reunir ciertos requisitos, tales como ser guatemaltecos de origen, trabajadores de la empresa, lo mismo que el comité ejecutivo, ¿verdad? Si es un sindicato, de las mismas de la profesión, oficio, actividad económica que corresponda. En caso de sindicatos gremiales, de esto es regulado en el artículo 224. Entonces, si se dan cuenta, el consejo consultivo es como que, no les voy a decir que es el patito feo del sindicato, no. ¿Qué pasa con el consejo consultivo? Son funciones puramente asesoras. Entonces, les pregunto yo, ¿el comité ejecutivo tiene funciones puramente asesoras, verdadero o falso? Verdadero. 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 Dije comité ejecutivo. Falso. Perdón, falso. Falso. Se dan cuenta, porque a veces en una pregunta tan fácil todos se van con la primera y todas malas. No analizan las preguntas. ¿Cuáles son las funciones del comité ejecutivo? Que alguien me recuerde las funciones primordiales. Representación, administración y ejecución. Administración de los recursos. ¿Administración de qué? De los recursos o de los fondos. Recursos, fondos, muy bien. ¿Cómo está conformada la Asamblea General o quiénes conforman la Asamblea General? Los afiliados. Todos los afiliados. Todos los miembros afiliados. ¿Cómo se va a reunir o cómo se le llaman a las reuniones de la Asamblea General? Son 2. Ordinarias y extraordinarias. Muy bien. Bueno, se lo acabo de preguntar. ¿Cuándo el quórum que se necesita en una asamblea general para expulsar a un miembro es la mitad más 1 o 2/3 partes? 2/3 partes. 2/3 partes. Y para mover o remover de cargos a los que pertenecen al comité ejecutivo y consejo consultivo, mitad más 1 igual 2/3 partes. 2/3 partes también. Vamos a ver. ¿Verdadero o falso que la Asamblea General es la representante judicial y extrajudicial del sindicato?
Falso. Falso. Ujú. Un comité ejecutivo puede estar conformado por 10 personas. Falso. ¿Por cuántas es lo máximo y por cuánto es lo mínimo? 9 y menos. 9. Y no menos de 3. No menos de 3 y 3. más 9. Muy bien. Ahí estamos. Muy bien, muy bien. ¿Alguien tiene alguna duda antes que, porque no quiero comenzar con obligaciones porque no voy a terminar? ¿Alguien tiene alguna duda? Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Miren, solo con respecto al artículo 218, en el código de trabajo que yo tengo, en el inciso C, viera que no se... Espérame. 218, ajá. Ajá, en el inciso C, acá ustedes estaban leyendo, pero era prácticamente como que estaba repetido lo que decía el inciso D, ¿verdad? Pero acá, en el código de trabajo que yo tengo, dice, ¿se lo puedo leer? Por favor. El inciso C dice, si la documentación se encuentra completa, se abrirá inscripción de la organización de que se trate y de la integración del comité ejecutivo y consejo consultivo y se expedirán las certificaciones correspondientes. Entonces, el inciso D es donde ya nos establece que la Dirección General de Trabajo debe examinar y todo eso respecto a los días. Sí. Entonces, no sé si sea... Yo creo que es código. Ajá. Ahorita les digo. Y entonces sí es de 10 días, no de 20. ¿El D suyo qué dice? 10 días, ¿verdad? Permítame, el D... Sí, dice, el trámite a que se refiere este artículo no puede exceder de 10 días hábiles contados a partir de la recepción del expediente. Sí. Entonces creo que sí es un error de... Tal vez... Sí, ahorita vamos a ver. Y ahorita les proyecto algo. Quiero ver, todavía tengo 5 minutos. Miren, ¿y cómo les fue en sus exámenes? En todos bien, ¿verdad? Espero yo. Aquí no sabemos, Lick. No, hombre, aquí solo nos falta laboral. ¿Ya les subieron todas las notas? No, Lick, solo Lick. No, Lick. Solo Va, tenemos miren, test y de penal. Yo me comprometo a subirlas el día viernes, como no trabajamos ni hay clases, entonces el día viernes me comprometo a subir. ¿Se las subieron? Lick, buenas noches. ¿Será que le puedo hacer una consulta referente a un caso laboral? Sí. Fíjese que me acaban de reinstalar, pero el amparo no ha terminado. Entonces, yo lo que entiendo que el amparo queda sin efecto. ¿Solo dieron el provisional? No, ¿Cómo si no ha terminado? bueno, a mí sí me dieron el provisional en enero, me notificaron. Y los de recursos humanos me reinstalaron. El lunes firmé yo la carta donde dice que ya comencé a laborar, pero yo tengo entendido que el amparo queda sin efecto ya, ¿verdad? Desde el momento, ¿cómo así queda sin efecto? Ahí sí me perdí. O sea, queda sin, porque la PGN es la que sin materia, quizá. ¿Manda? Sin materia, quiso decir. Ajá, sin eso. Materia. Ajá, sin materia. Sí, ¿verdad, Lick? Sí, es que por eso un amparo nunca puede quedar sin efecto. Por eso sin materia sí puede quedar. ¿Por qué? Porque obviamente usted ya lo reinstalaron. ¿Qué pasa? Y no es por primero Dios, no, ¿verdad? Pero si le llegan a resolver en definitiva y revocan el provisional, otra vez va para afuera, ¿va? Eso sí lo tiene claro. Ahorita lo reinstalaron porque está provisional, le otorgaron el amparo provisional. Entonces, ¿qué es lo que busca un amparo? Siempre el retroceso. Proteger los derechos vulnerados, ¿no? Entonces, por eso se divide en provisional, porque a veces son muy extensos para poder decretar ya un amparo definitivo.
Entonces dan el provisional, y el provisional, obviamente, la empresa a la que usted labora, sí o sí lo tenía que restituir en su puesto. ¿Por qué? Porque tenía el amparo provisional, pero ese amparo no está resuelto en definitiva. Es el Estado, Lic, dice la Lic de Recursos Humanos que sí que ellos sí tienen consciente que va a ser en definitiva porque el planteamiento de la PGN fue sin fundamento. Ah, bueno, entonces sí, o sea, si ya usted ya le tiraron, pero o sea, no quiere decir que no tenga que haber amparo en definitiva. Ajá. Porque miren, pues, les doy un ejemplo claro. Por ejemplo, eso que se ha visto en las elecciones siempre, ¿verdad? Presentan amparos. Cuando van a resolver un amparo en definitiva, ya tomó posesión el nuevo binomio, digamos. Entonces, obviamente, ahí sí ya no hay efecto, ¿me entiende? Ya. Pero yo no creo que aquí a que le resuelvan en definitiva la empresa cierre o usted renuncie. ¿Sí me explico? Sí. Sí, mire, Lic, y una última consulta, aprovechando que me está resolviendo eso. Mire, me pidieron a mí una constancia donde el juez exima que no hay ningún recurso pendiente de conocer. Yo ya lo fui a solicitar al juzgado. ¿Eso no entra el amparo o tengo que esperar que termine esto? ¿Cómo? Repítame la pregunta. Es que es para comenzar con el proceso del pago de la demanda. Entonces, en el requisito esos del ministerio donde me reinstalaron, me pidieron una constancia donde el juez exima que no hay ningún recurso pendiente de conocer. Entonces, una certificación. Ajá. Entonces, ahí entra el amparo y yo tengo entendido que no, ¿verdad? Solo el proceso en los juzgados laborales, ¿verdad? Sí, no, ahí no. Ah, bueno, sí. Bueno, gracias, Lic. No. Y acuérdense que no puede haber amparo sobre amparo, ¿verdad? Ahorita tienen que resolver que, en definitiva, el que ya está provisional. Sí, Lic, muchas gracias. Miren, pregunto, ¿alguien tiene más? De nada. ¿Alguno de ustedes tiene también lo que establece el código de trabajo del compañero? Porque yo estoy viendo aquí el que tengo supuestamente reactualizado y sí tengo C y D. Mi código lo tiene el CID. Igual el mío. Igual pregunto, alguien que no lo tenga y alguien que no lo tenga y tenga el del compañero, lo que establece el del compañero. No, ¿verdad? Bueno, entonces, ¿saben qué? Voy a ver bien esto del 218 y en la próxima clase les cuento, ¿vieron? Es que son reformas, creo. Y por eso les digo, ajá, esas reformas, pero yo las tendría que tener porque tengo supuestamente el código más actualizado que hay hasta ahorita. Pero espérenme, vamos a ver. Regálenme un minuto de su tiempo. Yo sé que ya me pasé un minuto, pero regálenme otro minuto más. Hasta abajo del código dice que está reformado por el artículo 19. El inciso, la literal D, por artículo 10, decreto 18/2001. Por el 18/2001. Pero eso también lo tengo yo. Antes del D. Ajá, que lo reformaron y quedó así, el D. Pero espérenme. Licenciado, es que el formato, yo tengo el código de trabajo en formato digital y en físico. Entonces, lo que le leí es en el digital. Tengo, no, en PDF. Ah. Sí, digital. Sí. Porque el formato físico sí me dice lo mismo que estábamos leyendo. O sea, está como repetido. Los dos incisos. Es que sí. Pero a mí lo que me da curioso, lo que me da así como que, digo yo, no es que esté repetido, porque tiene plazos diferentes. Sí, pero la duda que tengo es que en el formato digital sí como que tiene un poquito más de congruencia tal vez.
Ajá. El inciso C y D. Y el D. Bueno, por eso les digo, ya no les quito más el tiempo. Yo voy a revisar eso y les cuento la próxima clase. Gracias como siempre, gracias por la atención. ¿Alguien tiene alguna duda antes de que terminemos? Yo, licenciado, pero esto Por está favor. fuera de... Gracias. Fíjese que tengo una situación. ¿Quién me está Resulta hablando? que ¿Quién me está hablando? Me perdí. yo, Percy de Eunice Cano. ¿Quién yo? Ah, sí. Ajá, Eunice Cano. Ajá. Ya. Gracias, Lick. Fíjese que resulta que no me apareció, chequeé porque en dos de los resultados de notas que dieron ya algunos catedráticos, fíjese, licenciado, que no aparezco en el listado y resulta yo me asigné a primera hora el día de la asignación, ¿verdad? Para la sección y tengo mi constancia de que me asigné, pero no me aparece en el sistema, no me deja accesar y ahora no aparezco en los dos listados que ya compartieron dos catedráticos con resultados de primer parcial. Entonces, yo quería platicar con usted porque... ¿Quieres saber si usted está en el mío? Sí, yo me hice, de hecho sí, por favor, yo me hice el examen con ¿Y usted. se hizo el examen? Sí, yo me hice el examen con usted. Tengo Va, fotos entonces, mire, pues, déjeme, me despido de los demás y se queda conmigo y platicamos de eso, así de una vez miro si me aparece, si sí me aparece como que haya hecho el examen, ¿le parece? Sí, está bien, licenciado, me parece. Gracias. Bueno, Andrea, ¿alguien, otra duda referente a la cátedra o es de lo mismo? Andrea, Gabriela, ¿no? Disculpe, profesor, no, gracias, disculpe.